Si te consideras importante, el mundo te considerará importante. Si le das poder a la duda consumirá tu vida. Descubre de lo que eres capaz. Tu propósito debe ser tu pasión más grande en el planeta. Evento intensivo, camina sobre fuego y transfórmate invencible. No puedes ganar la guerra contra el mundo si no ganas la guerra contra tu propia mente. Tu transformación comienza hoy. Cada día debe ser tu mejor versión. Serás millonario cuando ayudes a 1.000.000 de personas. Para tener pareja, aprende a ser tu propia pareja. Transfórmate invencible ante cualquier reto. Mejor por ahí les pasó a ustedes o conocen a alguien a quien le sucedió que de pronto pues eres un ser humano normalito y de pronto pruebas el poder y de repente cambia mucho la personalidad. Entonces vamos a platicar acerca de eso. ¿Será que el poder nos transforma? Bueno, pues para contestar esa pregunta está con nosotros Eduardo Higareda, por supuesto terapeuta, aquí está con nosotros. ¿Y qué tema, Yo creo que sí llega a transformarte, pero a ver, tú dinos, ¿cómo comenzamos el tema? A ver. Es todo un tema hablar de una persona cuando tiene poder y que empieza a cambiar su personalidad. De hecho, si lo hablamos desde la parte psicológica o de la parte holística, se le llama síndrome de hubris. El síndrome de hubris viene del griego, que son las personas que se querían poner en contra de los dioses y que eran arrogantes. Ahorita que estaba hablando de la mitología, hoy es día de historia, sí, de Prometeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona empieza a tener poder y le empiezas a dar una jerarquía o empieza a tener una autoridad, comienza a modificar o a distorsionar un poco lo que es su personalidad. Y entonces puede empezar a tener actitudes crueles hacia las personas que tienen rangos más bajos o pueden ser un poco despectivos o comenzarlos a humillar. Regularmente son personas que, si hablamos de las 5 heridas emocionales, entre el abuso, rechazo, humillación, traición y abandono, son personas que regularmente tienen abuso. O vivieron abuso en algún momento de su vida, ¿Violencia? lo replican, violencia física, emocional, y entonces ahora necesitan replicarlo, pero en el otro polo, convirtiéndose en los abusadores. Regularmente es gente que aprendió a ser abusada y que cuando es adulta le das un cargo de poder, de manera inconsciente comienza a actuar. Exactamente. Y lo vemos en todos lados, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en cargos políticos, lo podemos ver en militares, lo podemos ver inclusive en el hogar. Cuando tú le das cierto poder o cierta jerarquía a la madre o al padre, o inclusive si le das al hermano mayor, comienza a actuar de diferente manera con las personas. Yo había escuchado una frase que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, totalmente. Muchas personas. O sea que sí es muy difícil cuando las personas llegan a sentir ese poder absoluto, muy difícil a veces de volverlas a traer porque a veces no hay nadie quien las pueda mover de ese lugar. Sí, lo que pasa es que las personas que tienen este conflicto de hubris, que se sienten arrogantes, tienen un ego extasiado, no suelen darles explicaciones a las personas que son iguales a ellos, ¿no? Por ejemplo, si soy padre de familia, yo no le voy a dar una explicación a mi pareja o no le voy a dar explicaciones a la gente que está abajo de mí, como si fueran mis hijos. Y si es en un cargo de trabajo, no le voy a dar información o no le voy a dar a entender a las personas que están en mi mismo cargo, solamente a la gente que esté superior a mí. Es un conflicto donde solamente a las personas que tienen más jerarquía que yo, necesito darles explicaciones. ¿Tú crees que el ser humano está preparado para tener poder? Mira, por ejemplo, tú decías, ¿no? De pronto que te dan un puesto pues más elevado en tu trabajo, etcétera, pero yo de pronto lo veo con los artistas
que pues como todos, ¿no? Venimos desde abajo, de pronto se convierten en artistas y van hasta arriba y yo creo que tanto el dinero, la fama como el acceso a muchas cosas, pues cuántos artistas no conocemos que terminan mal o incluso mueren por sobredosis o etcétera, porque no sé si el cerebro o el ser humano esté preparado para recibir esa cantidad de atención y esa cantidad de poder. ¿Qué nos podrías decir de eso? Sí, lo que pasa es que todos estamos preparados para tener un poder. La situación es que hagas consciente toda la información que vive dentro de ti y qué botones son los que detonan que tu ego se sobresalte o qué es lo que hace de lo que has vivido de lo que has sucedido en tu historia que necesites estar humillando de manera constante a las demás personas. Entonces, también las personas que tienen este conflicto, que tienen la enfermedad del poder, como decimos aquí, suelen ser personas que también tienen una leve personalidad narcisista, que necesitan estar apachurrando o necesitan estar haciendo sentir culpables o inferiores a las demás personas que los rodean. Pero es que también no hay que confundir lo que es una persona que está enferma de poder, como tú dices, por ejemplo, los artistas, cuando a veces tienen una autoestima demasiado alta, mucha ¿no? atención. Y demasiada atención. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para identificar a una persona que tiene este síndrome? Por ejemplo, si lo tenemos en casa o si lo tenemos en la empresa o en el negocio en el que estamos. Número uno, son personas que no les gusta dar explicaciones a nadie. Solamente le van a dar explicación a las personas que sean superiores a ellos, a los que son inferiores no. Número dos, son personas que humillan constantemente a la gente que está en un puesto inferior. Número tres, son personas que tienen una autoestima irreal, desociada completamente de la realidad, donde empiezan a crearse personalidades que son irreales, ¿no? Que son falsas. Sí. Y número cuatro, son personas que poco a poco se van a comenzar a alejar de la sociedad, porque como están empezando a crear su propio mundo mental, su propia historia, su propia fantasía, entonces nadie puede entrar ahí, ¿no? Cuando nosotros tenemos eso, porque lo podemos tener en los hijos, o sea, simplemente en el salón de clases, hablando de la herida de abuso, el niño que es el más alto de todos, o el niño que es el más fuerte, regularmente va a abusar y va a humillar a sus demás compañeritos. Ahí lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver también en maestros y lo podemos ver en los directores de las escuelas cuando hacen exactamente lo mismo con sus compañeros de trabajo. Entonces, cuando tú notes que tienes un hijo que empieza a ser prepotente, egocéntrico o empieza a tener un exceso de autoridad queriendo mandar a las demás personas, lo primero que ocupamos todos es terapia. Todos tenemos que ir a terapia, ¿sí? La terapia nos ayuda a regularnos para no entrar en estos casos extremos. Y número dos, también nos va a ayudar a hacer consciente la información de que si yo fui una persona que abusaron de mí, no necesito estar repitiendo este programa o no necesito estar en esta polaridad con las demás personas. Claro, no, a ver, no en todos los casos, pero ahorita que comentabas lo de los niños, digo, tiene mucho que ver también la educación de los padres y el ejemplo de los padres. Porque, digo, las amistades influyen mucho en que cambie una persona, sobre todo un niño que aún no tiene esa madurez o cierta madurez para poder él irse por un camino en los cuales tenga educación o tenga principios, o tenga cimientos, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver el ejemplo y la educación de los padres para evitar todas estas cuestiones que estás mencionando, como la prepotencia, si mi hijo es el más fuerte, que evite humillar a los niños pequeños. Yo pienso que va desde la familia, Desde ¿no? la casa, totalmente. Si nosotros, como padres, pedimos o enseñamos a nuestros hijos que respeten a las personas, tengan el nivel social que tengan el color que tengan las preferencias que tengan, pues yo creo que nos evitaríamos precisamente una persona de la cual estamos hablando, ¿no? Sí, porque si yo como hijo estoy pequeño, como tú dices, y no tengo los recursos emocionales suficientes para poder gestionar la situación que está pasando, y yo veo que mi papá o mi mamá son prepotentes, o son humilladores, o son clasistas, o son racistas, entonces para mí, en mi esfera psicológica, para mí eso va a ser lo normal y va a ser lo natural. Entonces yo voy a empezar a tratar a la gente de la misma manera, porque así es como yo crecí, o inclusive a lo mejor a mí es el que me trataban así, ¿no? O sea, yo puedo tener un padre o una madre que es narcisista
y me va a tratar de la patada y me va a humillar y constantemente me va a estar rebajando, ¿no? Entonces yo cuando sea adulto necesito irme a la polaridad y entonces no voy a buscar quién me la hizo, sino voy a empezar a buscar quién me la pague. Y por eso voy a empezar a abusar de este poder, ¿no? Es verdad, en las empresas normalmente también hemos visto, también me llevo muy bien con algunas personas en diferentes áreas de empresas que están en recursos humanos. Y dice que a veces llegan personas tranquilas a un puesto de trabajo importante, como alguna jefatura o algo, y dice, por más buen trabajo que hagamos de encontrar a la persona adecuada para ese puesto, para tener liderazgo y demás, empiezan y después se transforman. Exacto. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿de qué se empieza a alimentar? Si una persona fue bien educada, como dice Carlos, o en la escuela, con sus papás y demás, le dan un cargo, cambia totalmente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le hizo cambiar ese chip? Podrá ser muy difícil, pero sí pasa. No, sí, yo también lo he visto en las empresas, que entra gente que es humilde, es bien buena onda, es bien sangre liviana, y luego la ves 6 meses después en otro puesto, no te saluda, te levanta la barbilla, te humilla, te rechaza y dices, ¿pero qué le pasó? O sea, como marearse en un ladrillo, pero ¿qué pasa? Exacto. Sí, ¿en qué momento? A mi percepción, a los años que tengo de experiencia, es un conflicto totalmente de autoestima. O sea, son personas que regularmente no saben lo que son, o sea, no se valoran, el autoconcepto que tienen de ellos mismos es muy bajo, o sea, sienten que no valen nada, Claro. que no son nada. Entonces a una persona que se siente basura y que no se siente nada, le das un poquito de poder y le das un poquito de autoridad, entonces se va a polarizar y se va a ir al otro extremo y va a querer demostrarles a los demás todo el poder y toda la autoestima o toda la atención que puede tener. Entonces también cuando se hacen este tipo de entrevistas en recursos humanos es muy importante la historia familiar y la historia personal del individuo, ¿no? Porque personas que vienen con una autoestima baja regularmente se van a ir al polo extremista de querer abusar a todo el mundo, y es cuando la mente se empieza a enfermar y se empieza a disociar, ¿no? Y empiezas a convertirte en una personalidad que no eres tú, porque luego a estas personas las corren del puesto y de un día a otro ¡pum!, Perdiste tu poder. vuelven a ser las mismas de antes, ¿no? Y como digo, ya para ir cerrando Sí, el tema, claro que sucede. ¿qué pasa si a lo mejor alguien en casa está en esta situación, ¿no? Que a lo mejor te acaban de promover o etcétera? ¿Cómo podemos estar conscientes bien para que no nos enfermemos de poder? ¿Qué podemos hacer? Lo Porque primero- no debe terminar bien, ¿no? Una persona así. No, claro, o sea, y lo ideal es que si te están dando el poder, es porque la vida te está dando la oportunidad de que utilices ese poder canalizado de una manera correcta, no canalizado en destruir a tus demás compañeros, ¿no? Entonces, realmente son pruebas de vida. Entonces, si a ti te están promoviendo, te están subiendo de puesto, te convertiste en empresario, etcétera, lo primero que tienes que hacer es siempre tener los pies bien puestos en la tierra. O sea, tienes que saber de dónde vienes, tienes que saber el origen de tu familia, tienes que saber que todo lo que has logrado ha sido en base a esfuerzo y en base a tiempo, y que tú nunca vas a ser más que los demás. Nunca. O sea, tienes que entender que eres igual a todos, ¿no? Totalmente. O sea, en el mundo del ego, claro que hay gente que se siente superior y hay jefes y hay gente que está abajo, pero en el mundo espiritual todos somos iguales. Sí. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, Es increíble, perdón que te interrumpa, es increíble que hoy en día, después de tantos años de haber convivido con unas personas que sabes el origen de dónde vienen, que conviviste con sus familiares y que de repente los dejas de ver muchos años, lo comento porque seguramente nos ha pasado a todos, y de repente llegan y te dicen, oye, ¿qué carro tienes? Tengo tal carro. "Ah, no es digno para ti ese carro, cómprate uno mejor. O sea, por qué? favor, Que cambie el chip. tienen excremento en el cerebro. O sea, es verdad, y es a lo que comentamos, ¿no? sí, totalmente, ¿no? O sea, porque es gente que, como tengo una autoestima baja, mi autoconcepto, o sea, la percepción que yo tengo de mí mismo es nula. Entonces yo valgo en cuanto a mi cuerpo, yo valgo a mis material. títulos, yo valgo a mi dinero. Entonces el día que no tengo dinero, el día que no tengo cuerpo, el día que no tengo títulos, yo no valgo nada. Entonces necesito reafirmarles a los demás mi poder que tengo sobre ellos, ¿no? Claro. En fin. Pero pues todo está aquí. Claro, Muchas todo está en el gracias. mundo mental. Muchas gracias, Muchas Eduardo. gracias, Un Eduardo. placer estar con ustedes. Quédate Gracias. con nosotros, Eduardo. qué buena música, invitados de lujo, Mariachi Espectacular. Vargas, en el escenario de cada mañana. Vamos contigo, Miriam, y con Eddie. Si te consideras importante, el mundo te considerará importante. Si le das poder a la duda consumirá tu vida.
Descubre de lo que eres capaz. Tu propósito debe ser tu pasión más grande en el planeta. Evento intensivo, camina sobre fuego y transfórmate invencible. No puedes ganar la guerra contra el mundo si no ganas la guerra contra tu propia mente. Tu transformación comienza hoy. Cada día debe ser tu mejor versión. Serás millonario cuando ayudes a 1 millón de personas. Para tener pareja, aprende a ser tu propia pareja. Transfórmate invencible ante cualquier reto